Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Los mensajes que estamos estudiando son del todo una bendición. Les quiero recomendar que ustedes echen una vista con mucha detención al libro El deseado de todas las gentes. Yo cuando estaba pequeño escuchaba a una de mis tías abuelas que hablaba sobre ese libro, El deseado de todas las gentes. Pero estos días que estoy leyéndolo, una cosa es leerlo, estudiarlo para uno aprender algo, pero otra cosa muy diferente es estudiarlo para predicar un sermón de ahí. ¡Qué impresionante! Sabe que me ha llegado muy profundamente a mí la palabra de Dios estos días, muy profundo me ha tocado las escenas finales que vivió el Señor Jesucristo allá en el momento de la crucifixión, en esta época. Fue tan sorprendente lo que cada día voy descubriendo más, que yo digo, soy pastor por 10 años y no había entendido completamente esto o no había degustado completamente esto. Qué gran bendición, y esto me motiva para seguir cada vez más en los caminos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos, porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias por tan grande amor que ha derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tan tamaño sacrificio, y gracias porque tú nos valoras, tú nos amas. Gracias por tu tremenda paciencia que tuviste, Señor, y gracias por tan grande sacrificio. Que esta noche, al meditar en tu palabra, nuestro corazón se enternezca más y podamos amarte más y estar dispuestos a seguirte de la misma forma como tú fuiste fiel a tu legado. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 27, y vamos a leer del versículo 57 en adelante. ¿Todos recuerdan los temas que estudiamos estos días? A ver si alguien recuerda el tema de anoche, ¿cómo se tituló? A ver, ¿recuerdan? El Calvario. Vimos todo lo que pasó Cristo en el Calvario. La noche anterior a esta habíamos visto cómo Cristo estuvo ante Anás y Caifás, luego ante Pilato. Después vimos también, justo antes, creo que el primer tema fue, si no me equivoco, si ustedes me ayudan a acordar, Getsemaní, esa oración tremenda que Cristo hizo allí en Getsemaní cuando estuvo a punto de dejar todo, irse al cielo, pero que gracias a Dios, el Padre, y al amor tan grande de Jesús, continuó adelante. El tema de hoy, mis hermanos, es en la tumba de José. Ya cuando Cristo culmina esa obra tremenda, esos sufrimientos, por fin hay una pausa de descanso para nuestro amado Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante, dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diese, le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Queridos hermanos, la bendición que tenemos nosotros con el espíritu de profecía es que amplía de una forma tan maravillosa como una película todo lo que está allí escrito en la Biblia. Pareciera que el Espíritu Santo le inspiró a Elena de White frase por frase lo que dice allí. Así que ahora entramos a analizar lo que dice el Espíritu Profecía en el libro El deseado de todas las gentes,
con respecto al título La tumba de José. Lo van a estudiar en su casa y van a corroborar algunos detalles importantísimos. El sábado estaba por empezar y debían bajar los cuerpos de la cruz. Los líderes eran tan celosos de las leyes, de los rituales, tan celosos del sábado, que lo guardaban tan estrictamente que para ellos, imagínense, y podemos caer en lo mismo, que las leyes sean más importantes que Dios, que los reglamentos sean más importantes. Ellos sabían, ahora va a empezar el sábado, y mire, están más preocupados por guardar el sábado que su encuentro con Cristo. Estaban matando al Rey del Cielo, estaban matando al Salvador y preocupados por guardar el sábado. ¡Qué falsedad, qué hipocresía la de esta gente! Bueno, así que estaba por empezar el sábado y se avisa que tenían que bajar los cuerpos de la cruz porque no debían estar en la cruz durante el santo sábado. Así que inmediatamente se habla con Pilato para que él ejecute la muerte de los que estaban en la cruz, y comienzan en esa época para que la persona muriera más rápido, porque no era común que una persona crucificada muriera el mismo día. Duraban hasta 2, 3 días a veces ahí en la cruz hasta que morían lentamente. Pero en esta ocasión, como iba a ser sábado, manda que se ejecute la muerte de los reos para bajarlos de la cruz. Así que llegan al primer ladrón, le rompen las piernas, porque al romper las piernas no podría empujar hacia arriba para sostenerse, y al descolgarse el cuerpo no podría respirar y entonces se asfixiaría rápidamente. Aparte de la sangre que perdería por las venas o por las que salían de sus piernas. Entonces, nos damos cuenta que ahora por las arterias se derrama la sangre rápidamente, entonces se sangra rápidamente y podían morir más rápido. Pero cuando llegan a Jesús, descubren que Jesús ya estaba muerto. Y no era raro que Jesús ya estuviera muerto, pero para toda la gente que moría en una cruz no era común. Y es por eso que en ese momento, cuando ven que ya él había entregado su espíritu, estaba muerto, se quieren asegurar, y en ese momento es cuando el soldado saca su lanza y la clava en el costado de Jesús, y del costado de Jesús sale 2 líquidos importantes: sangre, una gran fuente de sangre y una gran fuente de agua. Cuando el soldado romano se da cuenta de eso, él definitivamente acaba de convencerse y dice en voz fuerte: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué físicamente sale agua y sangre? La pregunta ahora es: ¿de qué murió Jesús? El N. de White lo explica, que a pesar de que Cristo derramó mucha sangre, de que a pesar que Cristo estaba sin comer y estaba muy fatigado, no sería común que muriera antes. Sin embargo, declara que Jesús murió por la angustia terrible que sentía su corazón se reventó. Por lo tanto, el corazón no dio más, se reventó, y es por eso que ahora estaba acumulado en su costado sangre y agua. Cuando el soldado clava la lanza, sale estas 2 fuentes. Por lo tanto, el sufrimiento de Cristo fue peor aún, porque no fue solamente el dolor físico que estaba sintiendo, sino el dolor moral, el dolor sentimental, su corazón, que por tanta gente que amó, tanto que hizo por ellos, y estaban gritando: crucifícale, estaban humillándolo, estaban escupiéndolo, y él estaba aún así muriendo por ellos. Fue tanto el dolor, la tristeza, que dice que su corazón se reventó. Tal sería, mis hermanos queridos, esto debe llevarnos a pensar. Cuando tú, como hermano de iglesia o hermana de iglesia, piense que la vida cristiana que le toque es muy dura, compárela con la vida de Jesús y te darás cuenta que no nos ha tocado nada. Nos ha tocado una vida color de rosas, nos ha tocado una vida pero hermosísima. Si a Cristo le tocara llevar la vida cristiana que tenemos hoy día, Él lo hubiera hecho muerto de la risa. Pero saben, fue terrible. Desde que nació Cristo fue perseguido por Satanás mismo, por los demonios, usando gente de diferentes formas para amargarle la vida de su existencia a cada paso, para presionar lo que pecara. Y lo peor fue cuando en la cruz del Calvario ya no daba más y su corazón se revienta. Ahora, al salir agua y sangre es cuando el soldado romano reconoce que Cristo era el Hijo de Dios.
Cuando Cristo muere, pasa algo que muchos de los que habían estado gritando crucifícale, al ver la nube negra alrededor de la cruz, al escuchar la palabra del soldado romano, al ver el título que estaba puesto Rey de los Judíos, al sentir el terremoto terrible que la tierra se abría y se cerraba, los relámpagos, los rayos, se fueron. Una vez que se calma todo eso, bajaron muy silenciosamente meditando en lo que había pasado. Y muchos de ellos que gritaban crucifícale, ahora estaban pensando, a lo mejor es verdad, a lo mejor era el rey, el Hijo de Dios, a lo mejor era nuestro Salvador. Y comienza la gente a preocuparse y bajan meditando. Pero entonces ahora ellos están preocupados si habían cometido un grave error, y comienza el Espíritu Santo a trabajar en ellos. Y ahí es cuando vemos que muchos se convierten. Pero antes de avanzar a esa parte, quiero comentar algo también. Llegué el momento cuando tocaba que bajar a Cristo de la cruz. Estaban allí los discípulos. Estaban ahí rodeando la cruz. Estaba Juan, estaba con la mamá, estaban los otros compañeros ahí. Pero ellos, para el Imperio Romano, no eran nada. No tenían ninguna influencia, ningún poder para poder ir a bajar a Jesús de la cruz. Ellos esperaban darle una sepultura digna. Pero ¿qué sucedía? Que los que morían en la cruz eran llevados a un lugar, eran tratados como perros, los tiraban y ya. Pero los discípulos anhelaban dar una sepultura digna a su maestro. Gracias a Dios, habían dos líderes importantes, ustedes deben conocerlos, que eran parte del Sanedrín, que habían estado siguiendo a Jesús en su corazón. Ahí estaba Nicodemo y ahí estaba José de Arimatea. Y justamente José de Arimatea era un hombre que tenía dinero, era riquísimo, era bien conocido por Poncio Pilato y tenía mucha influencia en el Sanedrín, así que fue y entró sin permiso. Y entra a Poncio Pilato y le dice, dame el cuerpo de Jesús, yo quiero el cuerpo de Jesús. Y como Pilato lo conocía, era un hombre bien respetado, le dijo, ahí lo tienes, llévatelo. Y qué bendición que llega ahora José de Arimatea y Nicodemo, los dos, con sus propias manos, con cariño, con ternura, ayudando a bajar el cuerpo de Cristo Jesús. Su cabello estaba apelmazado por la sangre, ese cuerpo que ahora ya estaba poniéndose frío, que estaba con tantas heridas. Ahora lo bajan con mucho cariño, con mucha compasión. Nicodemo mismo trae unos 40 kilos de una fragancia especial para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y qué bendición, ahora le dan esa honra a Cristo Jesús. De acuerdo al escrito dice que ni a un rey lo hubieran embalsamado con tanta belleza y hermosura como estaban embalsamando a nuestro Salvador. Lo bajan de la cruz y José dijo, tengo un sepulcro. Un sepulcro que había hecho para él, era nuevito, en una peña. Y él donó este sepulcro. Nunca había sido puesto un muerto ahí y lo dona para que pongan a Cristo en ese lugar. Por fin nuestro amado Salvador estaba descansando con sus bracitos cruzados sobre su pecho, con sus labios cerrados, sus ojos cerrados, un completo descanso desde la puesta del sol a la tarde o a la noche terminado el sábado. Siempre que Dios hizo una obra maravillosa, descansó el séptimo día, el día sábado. Cuando Cristo terminó la obra con Dios el Padre y el Espíritu Santo, la obra de creación, dice, y reposó en el séptimo día, porque terminó la obra de la creación, lo bendijo y lo santificó. Y ahora cuando termina esta etapa maravillosa de la redención, Cristo también descansa el sábado en la tumba de José. Este es un argumento muy fuerte para declarar al mundo que el sábado de Dios no fue solamente para los judíos, estaba desde la creación, y que el sábado de Dios no fue cambiado con la resurrección de Cristo. De hecho, el domingo, cuando Cristo resucita, Él se levanta para comenzar y continuar la obra de salvación en favor de la humanidad, porque la obra de Cristo no terminó en la cruz. La obra de Cristo continúa. Y todos sabemos que está ahora en el santuario celestial intercediendo por nosotros, cumpliendo el papel fundamental de sumo pontífice, el sumo sacerdote. Así que el domingo Cristo se levanta no para reposar, se levanta para seguir trabajando. Así que no podemos pensar que porque Cristo se levantó el domingo, entonces fue cambiado ahora el día de reposo, sábado por domingo. No,
Cristo aún, cuando termine la obra de redención, esta etapa de entregar su vida, descansa el santo sábado, tranquilo en la tumba. Por fin un sábado de paz para Jesús. Por fin un sábado de tranquilidad. Por fin un sábado de olvidarse de los problemas. Por fin un sábado de descansar de tantas palabras y burlas y bullying y terribilidades que le toca enfrentar a diario. Sin embargo, la gente, vámonos a la escena de lo que está pasando en el templo. Los principales líderes y sacerdotes estaban oficiando el momento pascual. Como que nada había pasado, lo seguían oficiando normal y común y corriente, pero no podían concentrarse, porque ahora el velo que estaba ahí se había abierto de arriba abajo, y el arca del pacto ahora estaba a la vista de todos. La presencia de Dios se había retirado del lugar santísimo, se había alejado, ya no estaba con su pueblo rebelde. Y la gente que estaba allí, nadie podía concentrarse, estaban pensando en lo que había pasado con Jesús. Y muchos se preguntaban, ¿sería este realmente el Salvador del mundo? Y la gente empieza a escudriñar, a estudiar las Escrituras. Y luego la gente empieza a llegar con sus enfermos, gente que venía de tantos lugares, no sabían lo que había pasado con Jesús y empiezan a preguntar, ¿dónde está Jesús el Cristo? Trajimos nuestros enfermos para que los sanen. Pero la gente no encontraba a Jesús y los líderes más bien decían, poniendo a la guardia, que alejaran a la gente para que no interrumpieran la sagrada ceremonia. Sagrada, que de sagrada no tenía nada. Con manos inmundas estaban trabajando. Y alejaban a la gente. En lugar de recibirlos, la gente buscaban los principales sacerdotes, palabras de consuelo, de ánimo, esos abrazos de cariño de Jesús. Pero más bien recibían rechazo, más bien recibían humillaciones, los desterraban de ese lugar. La gente moría en las calles. ¿Dónde estaban ahora esas manos que se extendieron sobre el leproso para sanar su lepra? Estaban ahora cruzadas sobre su pecho, descansando por un sábado por lo menos. ¿Dónde estaban esos pies que habían corrido a la entrada del templo a recibir a los enfermos? ¿Dónde estaban esos labios que estaban antes pronunciando palabras, los mejores sermones, palabras de ánimo, de consuelo, palabras de esperanza, palabras de sí quiero, sé limpio, palabras de te perdono, palabras de restauración? ¿Dónde estaban ahora? Esos labios estaban en silencio. Su obra terrenal había terminado. La redención del hombre había sido pagada. Qué bendición, mis hermanos, que Cristo ahora ya estaba descansando por un momento. Y la bendición que tenemos de saber es que el fruto, como le dijo el ángel a Jesús, verás el fruto de la aflicción de su alma y quedarás satisfecho. No será en vano tu muerte, Jesús. No sería en vano, y no lo fue en vano. Primer converso, el ladrón en la cruz. Siguientes 2 conversos. Ahí, hasta ese momento, a Jesús lo habían seguido de corazón, pero no abiertamente por temor a los líderes. Nicodemo y José de Arimatea. Ahora ya no les importa que los descubran. Ahora ya no les importa que los excomulguen. Ahora bajan el cuerpo de Jesús 2 más convertidos. Pero de las multitudes que bajaron del sepulcro, del lugar de la calavera, ese sábado empezaron a escudriñarse más asiduamente su corazón, y muchos de ellos, que habían estado gritando crucifícale, deseaban de todo corazón devolver el tiempo para estar ahí cuando Pilato les preguntaba quién quiere que os suelte, para ellos decir queremos a Jesús, danos a Jesús. Anhelaban, tenían hambre y sed de Jesús, y es por eso que después, cuando Pedro viene y predica unos días después, 3,000 personas se convirtieron, porque el momento de la crucifixión fue lo que más almas ganó para Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición! No fue en vano el sacrificio de Jesús. Sin embargo, los líderes no cambiaron. Los líderes estaban aterrorizados por lo que pasó. Estaban ahora seguros que era el Hijo de Dios. Ahora venían en la mente las profecías y habían contemplado cada escena.
Ahora con su mente tranquila y calmada analizaban cuánto Cristo padeció. Venía en su mente esos recuerdos de cuánta paciencia tuvo cuando lo golpeaban. Y ahora se acordaban de cómo Cordero fue llevado al matadero. Ahora estaban seguros que era el Hijo de Dios. Pero aún así, al igual que Satanás en el cielo, en lugar de arrepentirse, caer de rodillas, pedir perdón a Dios, llorar por su pecado, ellos tienen miedo que se cumpla la profecía porque acordaban lo que les había dicho Judas cuando lo iba a vender. Judas mismo les dijo, Cristo dijo que será entregado en manos de los líderes en Jerusalén, que será muerto y al tercer día resucitará. Ellos ahora tienen miedo que se cumpla esa profecía. Y van corriendo, aunque era sábado, ni terminado el sábado, se fueron corriendo rápido a Pilato diciendo, escuchamos que este impostor, mire todavía cómo lo tratan. ¿Qué más podía hacer Jesús por ellos? ¿Qué más oportunidades podía darles? Aún así, lo tratan como un impostor. Escuchamos que ese impostor dijo cuando estaba vivo que moriría el tercer día y resucitaría. Por favor, asegure la tumba, no vaya a ser, decían los malvados. Es la palabra que les cabe, perdónenme. No sea que resucite o los discípulos lo roben y digan que resucitó y el engaño sea peor. Llevaron 100 soldados romanos, una turba de 100 soldados. Y qué bueno que llevaron 100, que no llevaron 20 ni 30. Porque entre más testigos, mayor iba a ser el milagro. Mejor todavía, 100 soldados. Y los ponen alrededor de la tumba. Y esa piedra grande que había caído sobre la tumba. Y amarran con cuerdas la tumba y los sellan con el sello romano para que nadie pudiera mover la piedra sin tener que romper el sello. Y hay del que la rompiera. No hay sello humano, ni por poderoso que sea, que tenga la capacidad de poder detener al Rey del universo en la tumba. Qué bendición, mis hermanos, ahora lo que estaba a punto de pasar allí. Ellos recuerdan, llevan la turba de soldados, la están ahí custodiando, están esperando. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Ustedes saben qué pasó. Conéctese mañana. Conéctese mañana y les voy a contar qué pasó. Porque lo que viene es lo mejor. Así que no se la pierdan. Mañana en la noche vamos a ver lo que sucedió. Hasta aquí podemos ver cómo Satanás trató de detener a Jesús en la tumba, que no se fuera a levantar. Satanás sabía muy bien que ese viernes por la noche, cuando Cristo dijo consumado es, perdió la guerra universal, perdió la batalla del universo. Antes que Satanás miraba a la humanidad como sus súbditos, ahora los ve que se les salen de las manos, que ya no puede retenerlos. Porque ahora hay uno que venció en tu favor y en mi favor. ¿Y sabías tú que por el poder de Cristo, por el sacrificio de Cristo, ni Satanás puede retenerte en su mano? Ni Satanás puede detenerte, ni las cadenas del demonio pueden detenerte. Por eso es que hemos visto que incluso gente que fue sacerdotes del diablo, cuando claman en el nombre de Jesús por perdón, por liberación, cuando claman por liberación y perdón, hasta el mismo diablo tiene que soltarlos. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió, le pisó la cabeza a la serpiente. Satanás recibió su golpe certero. Pero no ha muerto todavía. Pronto Cristo vendrá y terminará con la vida de ese infeliz. Y entonces la humanidad quedará completamente libre. Todos aquellos que creemos en Cristo, que le entregamos la vida y que lo seguimos, no de lejos como los discípulos, que los sigamos de cerca, que cada día pasemos con Cristo, bien de cerca con Jesús. Así que mis queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí el mensaje de esta noche, porque mañana continúa. Lo mejor está por venir. El mensaje de mañana es maravilloso, no se lo pierdan. Les agradezco que estén puntuales ahí. Estoy orando por este servidor para que Dios me use y las palabras que pueda traer para ustedes sean de acuerdo a la palabra de Dios. Dios los bendiga. Nos veremos mañana con la ayuda de Dios. Hasta pronto, mis amigos.